Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Estamos con un entrevistado al aire. Compañero de la casa, magíster en gestión de la energía, especialista en el sector nuclear, creador de la plataforma Pueblo y Ciencia. Su nombre es Nicolás Malinowski. ¡Epa! Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo andan? Hola, Moni, buen día. Buen ¿Cómo día. están? Justo ¿Se ayer... escucha bien ahí? Te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, yo los escucho bien. Un poquito cortado, pero bien. Estamos bien, es lo que hay. Perfecto. Nico, contanos primero de qué se trata esta plataforma Pueblo y Ciencia. Bueno, ahí el Pueblo y Ciencia surge en el 2019 como un espacio donde confluimos diferentes profesionales, diferentes actores y sectores a lo largo y ancho del país, con una mirada de justamente pensar el sector científico y tecnológico para el campo del pueblo, ¿no? O sea, con una mirada de desarrollo para los pueblos, digamos, y cómo generar un porvenir, digamos, en las localidades y demás. Así que, bueno, ese espacio surge con esa intención, y después también lo que devino un poco, que fuimos transformando, fue la creación también del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, que ahí, bueno, también es un espacio que tenemos, que es donde hacemos informes más académicos, un poco más elaborados, con el fin de poner a disposición análisis para después que se traduzcan en herramientas para la gestión de políticas públicas, ¿no? Así que un poco es un espacio donde confluyen diferentes miradas, diferentes actores y sectores, con la idea de pensar la dinámica de las políticas públicas, sobre todo en el sector energético, en el sector científico y tecnológico, que muchas veces es un espacio vacío por parte de los sectores populares, ¿no? Entonces, porque son sectores más optados a veces, sobre todo el sector energético es un sector optado por las grandes empresas, por las corporaciones, donde después la gente de aquí no tiene acceso a la información, no conocemos esos sectores, y bueno, un poco lo que nosotros tratamos de hacer es desmembrar, digamos, qué factores de poder hay detrás de cada, y qué intereses hay detrás de cada política que se hace en este sector, y bueno, un poco ese es nuestro objetivo, nuestra mirada, y pensar, digamos, cuáles son las políticas que tenemos que desarrollar para aprovechar los recursos energéticos, recursos naturales, bienes comunes, como le dicen algunos, para justamente caminar hacia una soberanía energética, soberanía de desarrollo que nos permita un porvenir al conjunto de la sociedad, ¿no? Eso es un poco el trasfondo de lo que nosotros hacemos. Por ahí tiraste una palabrita que suena interesante. ¿Soberanía energética es igual a independencia energética? ¿Soberanía energética es, perdón, igual ¿A independencia energética? Y, o sea, van de la mano, yo creo. O sea, ahora, bueno, este fin de semana particularmente vamos a tener una obra que va a cambiar el sector energético en el país, que se inaugura el día de mañana, que es un paso fundamental para la soberanía energética. La soberanía energética se construye teniendo independencia energética, ¿no? O sea, nosotros no podemos tener soberanía energética si dependemos de otros actores, otros países para generar nuestras fuentes de energía, ¿no? O sea, son dos cuestiones que van de la mano. Y yo mencionaba recién que mañana va a haber la inauguración de una obra cúlmine que va a ser el gasoducto presidente Néstor Kirchner, que se inaugura el 9 de julio, mañana por la tarde, donde es una obra que es fundamental para la infraestructura del país,
debido a que en Argentina desde varios años ya veníamos con no teníamos el autoabastecimiento, que también es otra categoría, otra palabra que se utiliza, para lo que es en materia de gas en Argentina. Esto es producto de, ya podemos ir a hacer la historia, pero nosotros no nos estamos pudiendo autoabastecer en materia de gas, y esta obra lo que nos permite es utilizar lo producido en Vaca Muerta, que es en materia de gas, es la segunda reserva de no convencionales del mundo, o sea, dimensionemos eso, es la segunda reserva de gas no convencional a nivel mundial. Estados Unidos es la cuarta reserva de gas no convencional del mundo, así que estamos mejor posicionados en ese sentido, y lo que nos va a permitir este gasoducto es utilizar ese gas producido en la cuenca neuquina para el autoabastecimiento de la matriz productiva en Argentina, o sea, tanto para el uso industrial, el uso comercial, el uso residencial y también para la generación de energía eléctrica, que en Argentina depende de un 60% de generación térmica, ¿no? Y esto es muy importante ya que nos permite sustituir importaciones. Nosotros tenemos 3 puntos de donde importamos gas, que es Bahía Blanca y Escobar. Hay 2 plantas regasificadoras que nosotros compramos gas por barco, que es el denominado GNL, y lo inyectamos a raíz de esas plantas, lo inyectamos después a la red de gas del territorio nacional, y a su vez hay un gasoducto internacional que es el Juan Azurduy, que conecta Argentina con Bolivia, de donde también traemos gas desde Bolivia. Este gas de Vaca Muerta nos va a ir permitiendo sustituir importaciones hasta llegar al mínimo de importaciones. Seguramente en invierno, en los picos de invierno, se va a seguir importando para cubrir esa demanda, pero es algo marginal. Y ya, por ejemplo, en materia económica, en la sustitución de importaciones para este año implicaría un ahorro de divisas de 2.300 millones de dólares, ¿no? Y ya para el año que viene se habla de 4.000 o 4.500 millones de dólares. Ahora bien, después queda la discusión a dónde van a pagar esos dólares, ¿no? Hay sectores, incluso dentro del oficialismo, que plantean esos dólares para pagar deuda o esos dólares que se vuelquen al mercado productivo, al sector ¿cómo sería? De desarrollo de un modelo industrial, ¿no? Entonces, ese es el estado de situación que está viviendo el país. Tomá mate. Por ahí tiraste una palabrita que a mí me hace ruido porque la desconozco. Digo, cuando hablamos de gas no convencional, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a hacerlo en términos sencillos, digamos. El petróleo en Argentina se ubica debajo de la tierra, ¿no? O sea, están los yacimientos, es un combustible fósil donde a lo largo de los años, a lo largo de décadas y de años, centenares de años, se han ido acumulando debajo de la tierra, ¿no? O sea, cuando uno encuentra esos yacimientos, hay 2 tipos de yacimientos, el convencional y el no convencional, justamente. El convencional es básicamente la roca madre que se le llama, es como si fuera una pileta debajo de la tierra, donde se capturó todo ese petróleo, y hay petróleo y gas contenido en esa pileta, digamos. Y uno, para extraerla, hace una perforación y extrae, digamos, por bombeo o de diferentes formas, ese tipo de, tanto el petróleo como el gas que está en ese reservorio. Ahora bien, el no convencional está en una, en vez de estar en una pileta, es como si vos tuvieras está contenido en la roca madre, pero como si fuera una piedra pómez, la que se usa para los callos, y el petróleo está en esas fracturas de la piedra pómez, y el gas también. Entonces lo que se hace es una fractura, por eso a veces uno escucha eso cuando se explica técnicamente, se fractura, digamos, con presión, que se inyecta agua, y se intenta de hacer esas rocas madre, se unen esas canalizaciones para luego extraer el petróleo. O sea, la diferencia es en cómo uno la encuentra, digamos. Por eso también es importante entender de que Vaca Muerta, digamos,
se conoce ese yacimiento desde cuando YPF era estatal, pero recién se puede aprovechar ese recurso con el desarrollo de la tecnología, cuando es viable ese desarrollo tecnológico. Que eso se produce a partir del año 2013. Nosotros no nos olvidemos que en el 2012 recién pudimos recuperar, a raíz de las políticas llevadas adelante por Néstor en el primer gobierno y después por Cristina en sus 2 mandatos. En 2012 se recupera YPF como empresa de bandera, que había sido privatizada en la década del 90. A raíz de esa recuperación de la empresa de bandera, se empiezan a hacer todos los trabajos de proyección, de ver cómo explotar Vaca Muerta, y se empieza, bueno, a indagar en esa tecnología. Sobre todo se empieza a mirar mucho a Estados Unidos, porque Estados Unidos era quien llevaba adelante el desarrollo tecnológico en materia de fractura, de explotación de yacimientos no convencionales. No nos olvidemos que del 2013 al 2016, al 2019 mejor dicho, se da la revolución del shale en Estados Unidos, donde empiezan a producir y hay un salto exponencial en materia de hidrocarburos no convencional en Estados Unidos. De hecho, hoy Estados Unidos se puede vender GNL al mundo, que está abasteciendo particularmente a Europa a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, producto del desarrollo de los no convencionales. Entonces, a raíz de ese desarrollo que se produce en Estados Unidos, es que se puede desarrollar en Argentina también, digamos, porque, bueno, se empiezan a comprar tecnología, a traer tecnología de Estados Unidos para ser aprovechada acá, y también, bueno, tener un desarrollo en Argentina en materia de los no convencionales. Y ahí es que se puede empezar a aprovechar, y hoy tenemos ya la posibilidad de sacar el gas de Vaca Muerta, ¿no? Y te llevo a la otra punta de la Argentina. ¿Cómo juega el litio en todo en esta política de soberanía energética? Bueno, ahí justo, nosotros tenemos, o sea, le voy a dar un marco para ver cómo juega el litio en todo este entramado. Nosotros, el mundo hoy se plantea una transición energética producto de que es el cambio climático, ¿no? O sea, estamos viviendo fenómenos del cambio climático que el mundo está diciendo, bueno, paremos la mano porque el planeta es uno solo y hay que cuidarlo. Entonces, en ese esquema, uno de los sectores más contaminantes a nivel mundial es el consumo energético para el desarrollo de las fuerzas productivas a nivel mundial, ¿no? O sea, esto es una consecuencia del sistema, del modelo de producción que tenemos en el mundo, que es el capitalismo, que no se plantea, digamos, dejar de producir, sino, bueno, sigamos produciendo, pero veamos cómo dejamos de contaminar, o por lo menos eso es lo que se vende para afuera cuando se habla de la transición energética. En ese esquema, la transición energética lo que nos plantea es dejar de utilizar los combustibles fósiles, que hoy representan el 80% de la energía que se consume a nivel mundial, y pasar a utilizar energías limpias. Esas energías limpias necesitan particularmente de minerales como el litio, porque, por ejemplo, cuando hablamos de energías limpias, bueno, se dice, bueno, pasemos por todo lo que es la movilidad de automóviles, de transporte público y demás, a movilidad eléctrica. Y para utilizar la movilidad eléctrica necesitas baterías. Y el litio es uno de los componentes fundamentales para generar las baterías, porque, el mineral permite acumular energía en pequeñas densidades, grandes cantidades de energía en pequeñas densidades, entonces hacen que sea una tecnología viable para poner adentro de un automóvil, o las mismas baterías de los celulares, las mismas baterías de las notebooks o computadoras portátiles y demás. En ese esquema, Argentina también no solo que tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo, sino que junto con Chile y con Bolivia tenemos el 60% aproximadamente de las reservas de litio del mundo. Y entonces eso nos posiciona, digamos, como
como un triángulo, digamos, geopolíticamente, a los 3 países, nos posiciona como un actor fundamental para llevar adelante esta transición energética que el mundo se plantea. Ahora bien, el mundo también plantea la transición energética la vamos a desarrollar en los países como Estados Unidos, la Unión Europea o China, y el resto de los países donde están los recursos naturales o los bienes comunes tienen que limitarse a ser proveedores de materias primas. De hecho, Argentina en ese sentido está en una posición de desventaja desde el punto de vista de los pueblos, desde el punto de vista de las empresas es una posición de ventaja sería, porque nosotros al no declarar el litio como recurso estratégico, que sí lo hizo Bolivia y sí lo hizo Chile, tenemos una regulación más flexible, una regulación muy escueta, digamos, en términos de cómo administrar esos recursos. Por ejemplo, nosotros, Argentina tiene el Código de Minería que se creó en el año 95, si no recuerdo mal, que es un código minero básicamente neoliberal, donde plantea que en Argentina debe quedar solo el 3% de regalías, ¿no? Entonces, veamos la regulación tan laxa que tenemos y eso hace que, o sea, hay informes de Estados Unidos, de centros de estudios de Estados Unidos, de políticos estadounidenses, senadores estadounidenses, incluso salió una nota esta semana de un ex asesor de la Casa Blanca diciendo que, bueno, Argentina es la panacea para las empresas para venir a producir el litio, producto de que no hay regulación estatal, regulación o control por parte del Estado, que eso sería la regulación por parte de los pueblos, ¿no? Entonces, están diciendo, no vayamos a Chile, no vayamos a Bolivia, vamos a Argentina, que nos sale más barato y nos permite desarrollar o enviar el litio de Argentina a las casas matrices que estarán radicadas en Estados Unidos, en Europa o en Canadá. En Canadá hay una fábrica grande de baterías que se está instalando ahora con Tesla. Entonces, bueno, esta es la posición que nos están dando a nosotros, y a raíz de esto tuvimos, seguramente todos conocen, hay un conflicto muy grande en Jujuy, producto de una reforma constitucional que se está dando a espaldas del pueblo jujeño y a espaldas de todo el pueblo argentino, donde intenta, a través de la Constitución, darle mayores condiciones o beneficios a las empresas, ¿no? Y desplazar a los pueblos originarios, particularmente de los territorios donde se encuentra el litio. Ahí, sobre todo en Jujuy, junto con Catamarca, en cada provincia hay un proyecto de litio ya en marcha, que las empresas mineras que lo llevan adelante, una es Livent y la otra es Allkem. Una Livent es de capitales norteamericanos y Allkem de capitales australianos, y previo a la reforma de esta Constitución se habían fusionado, o sea, el mes pasado habían anunciado su fusión. Entonces ahí vemos cómo hay una concentración también de las empresas que están explotando el litio en el norte del país, y cuál es el poder del Estado frente a semejantes corporaciones, ¿no? No nos olvidemos que esas multinacionales tienen un poder de fuego muy fuerte en materia económica, y un Estado provincial puede hacer muy poco, digamos, en materia de cómo posicionarse para que no avancen o que se exploten los yacimientos, dejando mayores riquezas en el territorio de Jujuy, en este caso, o de Catamarca, y no dejando tierra arrasada, ¿no? O sea, y ahí es donde, bueno, es donde Argentina necesita, en vez de tener el control provincial de esos recursos, que eso es producto de la Constitución del año 94, darse una estrategia de que entre nación y provincias y los territorios, cómo darse una estrategia para explotar estos recursos naturales en favor de las grandes mayorías y darse la estrategia para poder enfrentar a estas grandes corporaciones. O sea, uno no se opone a que vengan a invertir, pero sí que vengan a invertir dejando regalías en el país, dejando riqueza en el país y no haciendo un saqueo como es lo que se plantea. Y hay sectores políticos como el que representa Gerardo Morales, que se alinea, digamos, a esos intereses corporativos
y bueno, y lo que hacen a través de la Constitución es darle un andamiaje jurídico a este tipo de empresas para que puedan venir a explotar libremente estos recursos, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama en materia de litio que me preguntabas, Ale. Un placerazo escucharlo, Nico. La verdad que siempre es un lujo tenerlo a Nico en Ancla Radio. Y para la oyentada que se engancha en la mitad, estamos hablando con Nicolás Malinowski, especialista en energía. Nico, la última pregunta, así te dejamos descansar un rato. ¿Dónde te formaste vos, que sabes tanto de todo esto? Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional de Río Cuarto, estudié ingeniería. Previamente estudié en el IPEM 259, Ambrosio Olmos, es escuela industrial. O sea, yo quise estudiar en una escuela industrial, pero bueno, producto del proceso neoliberal que desmanteló las escuelas, ya no era más industrial, pero bueno, algo quedaba de talleres, así que bueno, ahí hice mi secundario en la ciudad de Río Cuarto. Yo soy oriundo de Río Cuarto. Y bueno, después ya en el 2014 yo me recibo de ingeniero electricista en el 2013. 2014 me vengo a vivir a Buenos Aires, a Capital Federal, porque ahí bueno tuve la posibilidad de ingresar a trabajar a Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa que opera centrales nucleares. Bueno, ahí hago toda mi formación en ingeniería vinculada a proyectos de energía nuclear, de las centrales nucleares que tenemos en el país. Particularmente yo trabajé en el proyecto de extensión de vida de la central nuclear de Embalse, que fue una obra muy grande que se hizo en el país, una obra emblemática desarrollada por profesionales argentinos, por empresas argentinas, así que eso es un orgullo nacional. Y después, bueno, en política energética tuve un recorrido por lo que fue el Instituto de Energía Escalabrini Ortiz, que ahí tuve bastante formación en materia sectorial. Después, bueno, hice mi maestría en gestión de energía en la Universidad Nacional de Lanús. Y bueno, y acá nos seguimos formando, y bueno, también formación política con diferentes compañeros y compañeras que venimos transitando este sector y venimos caminando. O sea, esto nos pasó, bueno, Ale nos conoce hace mucho, nos conocemos hace mucho. En un momento también discutíamos la energía vinculada a unos talleres de formación que se hacían en la corriente agraria nacional y popular, la Campo, y ahí en un momento los compañeros nos habían pedido también que demos unos talleres de energía, digamos, vinculados a justamente allá por el 2014, qué matriz energética debería tener el país para una soberanía nacional, ¿no? Y ahí fue donde también empezamos a indagar y a recorrer en estos temas, porque bueno, claramente cuando uno se empezaba a leer sobre la política energética, es lo que yo mencionaba al principio, está muy cooptada por los sectores empresarios. Entonces, toda la formación que hay vinculado a esto es de carácter más empresarial y siempre se habla en pos de maximizar ganancias para las empresas, pero nunca en mejorar la calidad de vida de la gente, en mejorar en dónde va la renta de la energía, dónde va la renta de la explotación de los recursos naturales. O sea, cuando hablamos, porque siempre, bueno, Argentina tiene un debate muy fuerte en la energía desde el 2015, que termina el gobierno de Cristina y ingresa el gobierno de Macri, donde tuvimos durante 4 años el 3.000% de aumento en materia tarifaria, y siempre se discute la tarifa que paga el usuario final, sobre todo el residencial, y después no se analiza la cadena para atrás, y eso, bueno, hace a los intereses corporativos que hay. Nadie discute cuál es el precio de la energía, cuáles son los costos reales de la energía, quién controla. Nosotros tuvimos una reforma en los 90, producto de que se decía que la energía tenía que tener un libre mercado, la energía previo a la reforma de la Constitución en el año 94 era un monopolio estatal, digamos, teníamos empresas como Agua y Energía, Segva y demás, que controla YPF, que entre esas 3 empresas particularmente manejaban todo el mercado energético en el territorio nacional. Eso se
se sectoriza, se fragmenta, sobre todo el mercado eléctrico se lo divide en 3 segmentos, que es generación, transporte y distribución, y se privatiza, diciendo que era necesaria la libre competencia. Y hoy, a raíz de eso, primero, bueno, eso no sucedió porque distribución, por ejemplo, en Buenos Aires tenés Edenor y Edesur, las 2 principales, y son 2, y uno está en un mercado cautivo, producto de cómo es el desarrollo. O sea, no podés tener más de un distribuidor en la puerta de tu casa, es una cuestión de cómo se lleva, es como el gas, digamos, o sea, tenés Fueco Gas o otro tipo de distribuidoras porque no pasan más de una distribuidora, no es como el servicio telefónico o el servicio de cable, que a veces también es monopólico, ¿no? Pero más allá de eso, vemos hoy también que se desregularizó ese mercado, diciendo que se iba a entrar la libre competencia, y hoy vemos también una gran concentración, sobre todo en materia de generación de energía eléctrica, donde claramente no están jugando esta teoría de libre competencia, de libre mercado, y vemos que hay una fuerte concentración, y ahí eso no se discute. O sea, para no irme del hilo que estaba haciendo, no se discute, digamos, y no siempre se discute y se ataca al usuario de pie de que si tiene que pagar 100 pesos de energía, o 1.000 pesos, o 10.000 pesos, y no se discute cuáles son los costos y las ganancias extraordinarias que se llevan estos grandes empresarios, ¿no? Pero bueno, me extendí de la pregunta que me hiciste, ¿dónde me había formado? Perdón. Muy claro, muy concreto, realmente digo, viste cuando los medios masivos te llenan de titulares vinculados al litio, vinculados a pegarle al gasoducto Kirchner, bueno, nada. Uno ya sabe que cuando la nación habla mal de esas cosas, sabe de qué lado pararse, pero la profundidad del tema, porque lo enganchás con la cuestión política, con la cuestión económica, la verdad que está muy interesante. La última pregunta que le había hecho, y con esto lo despedimos, era justamente por esto, ¿no? Porque mientras que hay una porción de la población que repite boludeces, No le digas así a los compañeros. tenemos compañeras y compañeros que se forman, que, como diría una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cae en la universidad pública. Mirá los monstruos que caen en la universidad pública. Digo, a ver, ojalá caigan más monstruos como el Nico. Porque, digo, menos mal. Vos imaginate lo que podría haber sido. Nico. Sí. Abrazo grande y muchísimas gracias. Soy yo he caído en la universidad pública y soy un agradecido de la universidad pública, y hacemos todo esto devolviendo lo que la universidad pública y la educación pública nos brindó, ¿no? Entonces, bueno, claramente hay sectores que la vapulean porque no quieren que los sectores de la población en general no accedan al conocimiento para poder seguir saqueando nuestros territorios. Esa es la verdad detrás de todo este andamiaje que hay. Así que bueno, Ale y Moni, muchas gracias como siempre, y bueno, mañana va a ser un día histórico. Tenemos la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que es una obra que cuando termine la etapa 1 y 2 van a ser 1.000 kilómetros de gasoducto. No se hacía una obra de esta magnitud desde el año 1949, que inauguró Perón el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, que fueron 1.600 kilómetros. O sea, son 2 obras históricas, y siempre bajo gobiernos peronistas, eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, mañana va a ser un día histórico para festejar la patria y el camino hacia la soberanía energética, y bueno, yo tengo la posibilidad de estar allá, así que después podemos hacer otra entrevista y les cuento cómo fue el acto y demás. Por favor, y gracias, porque siempre que te llamamos para que nos desasnes de esos temas, estás ahí a pie de teléfono. Gracias, Nico. No, gracias a ustedes, Moni, gracias, Ale, y un abrazo a toda la comunidad de Ancla. Abrazo grande, Nico. Estuvimos hablando con Nicolás Malinowski. Hace algunos años le habíamos puesto el hombre nuclear, porque era un jovencito que venía y nos contaba cosas de las que no entendíamos nada, y nos mirábamos así de reojo algunos y decíamos,
Pero si cuando nosotros éramos chicos veíamos al hombre nuclear y este tipo nos habla de la energía nuclear. Confiémonos, compañero. Un grosso de verdad, y la verdad que es, cuando escuchamos al Nico, nos enorgullecemos de los cuadros que forma la universidad pública. Porque no solo, cuando el Nico dice, yo me formé en la universidad pública, no solo se formó académicamente, se formó políticamente, porque Él lo dijo. la militó la universidad. Y ha sido uno de los grandes cuadros de conducción que ha tenido la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pero además de eso, él hace una mixtura entre el área de la corriente agraria nacional y popular y toda la cuestión energética, que la verdad que no es algo que vaya de suyo, ¿sí? Que no se da naturalmente. Entonces, todos los que hemos pasado por todas esas formaciones, agradecemos. Vamos con un temita musical. Ancla. Agencia de noticias clandestina. Para romper con el bloqueo de la información.